Bien, buenos días. Está en nuestra clase de metodología de la investigación filosófica. Esta clase nunca termina porque siempre es un mundo sumamente amplio. Comenzamos con un primer apartado que eran los preliminares, recordando donde veíamos lo que era la portada, la carátula, el índice, las palabras claves, la hoja con el título y el astra o el resumen. Después de eso pasamos a un segundo apartado, que era eso que le llamamos validez de criterio, la introducción con sus delimitación del tema y definición del tema, con su planteamiento del problema, sus preguntas, formulación del problema y sistematización del problema, sus objetivos general y específico, con su contextualización y justificación. Después de ver ese apartado, que era la introducción o el criterio o la validez de criterio, la clase pasada hemos estado viendo entonces lo que es el marco de referencia y con sus partes, ¿no? Hoy vamos a seguir profundizando, aunque en algún momento vimos cuáles eran las fuentes y las técnicas del marco de referencia, especialmente de filosofía. Vamos a seguir profundizando qué otras fuentes, qué otras técnicas, qué otros métodos hay de acceso a la información. Bien, ya que han entrado los demás, a repasar la lista. Antes de continuar, tenemos aquí Juan Carlos Acosta nos dijo presente. Ashley de León, la veo por ahí. Presente. Presente Ashley. Leonardo que no está entrando. Wander Núñez, parece que no puede entrar hoy. Nelson Plata, presente Nelson. Memphis Sierra, hoy, y Elisauri Suárez. Nelson Plata está presente Nelson. Elisauri presente también. Bien. Pues nada, una de los aspectos importantes, ahí está entrando Memphis. No le presento, ya que estamos. Memphis Sierra presente. Uno de los aspectos importantes de la metodología es siempre la búsqueda de la información, la creación de conocimiento. O uno busca los conocimientos ya elaborados, o uno tiene que crear conocimiento. Si uno lo busca, ¿dónde lo busca? En las fuentes. Si uno lo crea, uno no lo crea de la nada. Porque el conocimiento es el encuentro de un sujeto con un objeto de conocimiento. Entonces, el conocimiento, el sujeto lo crea del objeto de conocimiento, involucrando al objeto como cosa conocida. El objeto son los hechos. Entonces, ¿qué hace alguien que está haciendo una tesis o está creando un libro con informaciones? No todo tipo de información, porque información es muy amplio. El concepto de información, pueden haber informaciones sobre Batman y Superman. Está informando de las nuevas películas, de los nuevos cuentos, de la nueva literatura, pero hay una información que se llama epistémico o se llama noxiológico. Hay una información que se llama conocimiento. Y nosotros estamos en el conocimiento filosófico, ¿okay? Conocimiento científico, que no es filosófico. Hay conocimiento teológico, van a depender del método. Nosotros estamos hablando del conocimiento filosófico, con el método filosófico. Entonces, cuando hay conocimiento, es más que información. Porque información es todo lo que alguien dice, pero conocimiento es una información que es metodológica y que se apoya en los hechos. Si no hay hechos, entonces no hay objeto de conocimiento.
Para que haya conocimiento tienen que haber hechos, ya sea de nivel filosófico, de nivel teológico o de nivel científico o de nivel vulgar, que no sea un conocimiento que tenga un método cualificado, ¿verdad? Como es la ciencia, la filosofía y la teología. Decimos, por ejemplo, mira, un perro, mira, una hormiga. eh, entonces tú estás creando información porque está partiendo de la experiencia de la vivencia, ¿no? De la vivencia, de unos hechos. Entonces, cuando hablamos de ir a los hechos, decimos creamos información. Cuando decimos ir a las fuentes, ya esa información está creada, ya esa información está elaborada. Cuando vamos a la fuente es quien tiene conocimiento, la fuente es quien ya procesó la información. Me explico. Si tú vas a un libro, esas son fuentes, fuentes documentales o fuentes bibliográficas. Si tú vas a un libro de alguien que escribió un libro de química, un libro de física, un libro de filosofía, un libro de teología, te va a encontrar con conocimientos, pero esos conocimientos ya lo escribieron. Hay una fuente que escribió, la fuente es el dueño de la información. A veces esa fuente no será una persona, a veces esa fuente será una institución. Entonces hablamos de fuentes, fuentes corporativas, ¿verdad? Cuando tú buscas un libro y no encuentras el autor, entonces el dueño del libro, la institución, la universidad, la empresa, tú lo pones como autor, entonces eso se le llama como el autor corporativo, ¿no? Las fuentes corporativas. Entonces, a ver si es la misma persona que escribe, la dueña de la información. Por ejemplo, si tu tesis, la universidad te impide publicarla, la dueña es la universidad. Si la universidad la publica con su nombre, entonces, además del autor eh, personal, tiene un autor corporativo, que es la empresa, en este caso la universidad, es la dueña de esa información, de esos conocimientos. De hecho, es así, tú no puedes publicar una tesis sin la... Bien, entonces, hablábamos de que una cosa es crear conocimiento y otra cosa es buscar esos conocimientos. Claro que es más fácil buscar cuando ya están pensados por otros o alguien ya los vio los hechos y los registró. Alguien hay muchos tipos de hechos, ¿verdad? Alguien hizo un experimento en un laboratorio, creó conocimiento y los registró en un libro, los escribió. Entonces ya hay un registro, ¿verdad? Ya hay información, hay información. No solamente hay hechos, las cosas, los hechos, la naturaleza es periódica, los hechos siempre pasan. Los cuerpos, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Todos los seres evolucionan. Hay leyes naturales. Todo en este mundo de leyes. Por eso puede haber un registro intelectual no escrito de lo que está pasando. Y hay gente que es experta en eso. ¿Qué come un gato? ¿Qué come un perro? Yo por decir cosas, ¿verdad? Porque son cosas que se repiten. Sabemos que el perro es mamífero, que nace, que es carnívoro, no solamente por informaciones de la ciencia, aunque eso no estuviera escrito en la ciencia, se van acumulando periodicidades. Periodicidades es que el perro es así, el perro es doméstico, se puede criar en la casa, el perro come carne, este y todos los demás perros son aficionados a la carne. En ese sentido, en la medida que tú vas acumulando las vivencias, y esa vivencia, como dice Aristóteles, se convierten en recuerdos, y esos recuerdos se convierten en experto, la experiencia, pues entonces tú te conviertes en fuente de conocimiento, porque a ti se te puede preguntar, ¿y qué come un gato? Y tú dices, pero yo tengo por experiencia que los gatos son carnívoros, que son domésticos, y así tiene información
de animales, de plantas, de sucesos, qué daño puede provocar un ciclón, que es un terremoto, va acumulando. Y esos hechos se convierten en informaciones dentro de nosotros. Y las informaciones, cuando vienen de los hechos, son conocimientos que se convierten en científicos si siguen el método científico, filosófico con el método filosófico, teológico con el método teológico, pero es conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento, digámoslo así, cuando son creados y ya tú tienes la información, el que tiene la información hablada o escrita, esa es la fuente. Cuando tú consultas una fuente, entonces otra forma de tú hacer una tesis, de tú hacer un proyecto de investigación, de tú hacer un monográfico, de tú hacer qué sé yo, una investigación científica. ¿De dónde tú sacas la información? Hay dos maneras, o va a los hechos y por lo tanto crea información, más técnicamente, en vez de información, crea conocimiento. Esa información que está técnicamente procesada y objetivamente eh, elaborada, ¿verdad? Entonces, cuando tú busca información en personas y en libros que ya tienen, por lo tanto, ya tú estás oyendo al que sabe o leyendo al que sabe, tú estás de frente a la fuente. Cuando tú estás de frente a los hechos, hablando de tu vivencia, crea un proyecto, crea ¿cuál es la idea? Un diseño, esa es la palabra clave, la palabra metodológica. Tú crea un diseño de levantamiento de la información. Tú creas un diseño de elaboración de la información. Entonces, ahí decimos que tú no estás de frente a la fuente, ahí decimos que tú estás de frente a los hechos, tú estás viendo cómo llegar al objeto y qué proceso tú vas a seguir para convertir ese objeto, crearte una hipótesis, elaborar un diseño, dónde tú vas a ir, cuándo va a ir, qué tú vas a hacer. Crea un diseño, un montaje para de alguna forma hacer conocimiento, crear conocimiento con los hechos. Recuerden que los hechos no son fuentes. Si alguna vez le llamamos fuente, entonces le pusimos el apellido de fuentes impropias. Unos adjetivos que encontré que resolvían el problema, porque hay algunos autores que dicen que todas las tesis tienen fuentes. De alguna manera, todos los conocimientos tienen fuentes, pero fuente es el que tiene información. Una fuente de agua es quien tiene agua. Fuente de conocimiento, tu arte es fuente de conocimiento, de aquello que es suyo, ¿verdad? La gente es fuente de conocimiento de aquello que sabe, pero cuando tú vas a los hechos, que tú miras, va a la huelga, te meten el ciclón a entender cómo es el fenómeno del ciclón, te meten en un laboratorio y provoca los hechos. ¿Cuál es la fuente? Hacia ahí nadie te está hablando, nadie te está informando. Si tú vas al Cairo a revisar unos huesos que aparecieron, a estudiarlo, ¿cuál es la fuente? Entonces hay quien dice, los huesos son tus fuentes, mis fuentes son los huesos, o mi fuente. Si yo estoy estudiando los tornados, voy a un lugar donde haya tornado y entro a ver los ciclones y me meto en máquinas especiales al mar para ver las profundidades del mar. ¿Cuál es tu fuente? Eso, o tú estás provocando los hechos, ya eso sería experimento, o está yendo al lugar de los hechos. Eso se llama experiencia. Entonces, el experimento es cuando tú provocas los hechos. Eso se llama laboratorio. Tú creas la situación, pones la causa para producir el efecto. Cuando tú no provocas los hechos, sino que vas al lugar de los hechos, eso no es experimento. Porque un experimento tiene una causa y un efecto. Eso es experiencia, vivir la experiencia. A veces uno tiende a confundir la palabrita experiencia con experimento, ¿verdad? Yo tengo la experiencia. Todo experimento es una experiencia, pero no toda experiencia es un experimento, porque la experiencia es vivencia de un experimento o de un no experimento. Pero cuando hablo de experiencia no estoy hablando de fuente, porque la fuente es
ir donde el sabio o leer al sabio. Las informaciones de la fuente me vienen de dos maneras, oral o escrita. Oral o escrita. Si es oral, pues yo estoy haciendo una entrevista, haciendo preguntas. Una entrevista, que si yo estoy haciendo preguntas a lo loco, de acuerdo a lo que me interesa, eso es una entrevista, pero se llama entrevista no estructurada. Pero si yo vengo con las preguntas escritas, buscando ya las respuestas de los temas que yo me he planteado de forma ordenada, eso se llama entrevista estructurada. Entonces, o cuando hago una encuesta a un grupo, una población, a un grupo de personas. También cuando esa encuesta viene ya con todo claro de cuáles son las respuestas, eso se llama encuesta estructurada. Yo creo que todas las encuestas son estructuradas, porque cuando tú vienes con preguntas abiertas a un grupo, a una población, eso y que cada uno responda de acuerdo a lo que está pensando para después tú coger esas encuestas, no es que es imposible, es que no es viable. No es viable que tú entrevistes a 100 personas para después coger esas entrevistas donde cada uno pensó bajo una pregunta lo que quería y esa pregunta no eran cerradas para responder sí, no, siempre, a veces, casi siempre, sino pregunta abierta, dándole libertad al otro de que conteste. Cuando tú te encuentras con eso es caótico. Encontrar 100 respuestas para cada uno con su lenguaje, para tú ponerte a hacer un resumen y sacar la idea, las ideas comunes. Eso no, eso es improcedente, ¿verdad? Ustedes pueden entender eso fácilmente. Pero se hace con grupos pequeños. Eso se le llama grupo focal. Cuando tú coges 5 o 10 personas expertas en un tema, te sientas con ellas para reunirlas, las convocas, da algún motivo. Entonces te reúnes con los expertos y le haces preguntas claves a los expertos que tú quieres responder. Eso se llama grupo focal. Entonces, en ese caso tampoco estamos yendo a los hechos. Fíjense que aquí estamos yendo a las fuentes. Las fuentes orales, en el caso, por ejemplo, de una persona sería una entrevista, la técnica. Si la fuente es un grupo, entonces la técnica se llama grupo focal. Si la fuente es un grupo de personas, donde tú vas a sacar información. Recuerden que la fuente tiene la información. Tú le estás sacando de lo que ellos dicen. Porque tú no estás yendo a los hechos, sino que ellos saben. Tú le estás sacando la información al sabio. Si es una persona, entonces tú dices, tiene la técnica de entrevista. Si es un grupo, entonces se llama grupo focal la técnica. Si es de alguna forma probando una información a partir de una encuesta de un grupo, eso ya más que sacar información, una encuesta no saca información, sino más bien que prueba la hipótesis, porque ya es lo que se llama un enfoque cuantitativo, ¿no? Porque cuando es cualitativo tú estás sacando información, pero cuando es cuantitativo tú lo que está es como cuando el médico viene a preguntarle al enfermo qué se siente. El médico no está sacando información, porque el médico ya sabe, el médico no está aprendiendo, el médico lo que está es probando su hipótesis de que tiene o no tiene, descartando. Entonces, cuando el médico o el psicólogo o el investigador ya viene con las ideas claras y las respuestas cerradas, y lo que viene es a probar la hipótesis de si pasó o no pasó, de si hay o no hay, de si tiene o no tiene, ese proceso de observación a través de una encuesta o a través de una entrevista, ahí hay lo que se llama, eso necesariamente es estructurado. Las preguntas son estructuradas, porque ya el que pregunta sabe dónde va, sabe lo que quiere, y lo que pregunta es para descartar o probar. Ya el médico trae su hipótesis, viene a descartar esto o a probar esto o aquello, ya el médico está claro. Cuando ya tú tienes tu mente clara, eso se le llama enfoque cuantitativo. Tú no vienes a aprender, tú lo que vienes es a medir qué tanto está o qué tanto no está. Eso es cuantitativo. Ahora, cuando tú vienes como investigador a entender lo que no sabes, a conocer lo que no entiendes, entonces ya tú llegas donde las fuentes, ya las fuentes, ahí son fuentes, ahí la fuente es el que sabe, ahí tú estás sacando información, sacando conocimiento.
Fíjense que si me siguieron, cuando yo hablé del método cuantitativo, no hablé de fuente, porque cuando el paciente llega, cuando el médico llega donde el paciente, no llega a aprender. Aunque el médico esté entrevistando al paciente, no está entrevistando para aprender. Eso no es realmente hablando. Yo dije entrevista, pero realmente, y dije encuesta, pero realmente hablando, el médico lo que está es de alguna forma observando a través de lo que se llama el instrumento de preguntas, descartando. Entonces está observando. De tal manera que lo que estamos es de frente a una técnica que se llama observación indirecta. Observación indirecta. Estoy como hablando de muchas cosas, ¿no? El tema de la observación directa, observación indirecta. También eso es otro tema. Y hablar del método cualitativo, el enfoque cuantitativo, eso es otro ámbito, ¿verdad? Pero yo pienso que en algún momento es bueno verlo todo junto, porque es que de alguna forma todo se mezcla y todo como que se refuerza unos con otros. Bien, entonces, hemos dicho que una cosa es ir a elaborar conocimiento, ¿no? Elaborar conocimiento. Y hemos dicho, otra cosa es ir a buscar información. ¿Cuándo busco información? De frente a la fuente. ¿Cuándo elaboro conocimiento? Cuando no hay fuente, cuando voy a los hechos. Así comenzó. Y he querido, estoy mentalizado para trabajar un poco. Cuando voy a los hechos, ¿cuántos tipos de hechos hay? Quiero ir ahí. Entonces, pero antes de llegar ahí, hemos dicho, las fuentes es aquel que tiene la información ya sea escrita, los libros, fuentes documentales, los audios, videos, fuentes no documentales, tienen el conocimiento, informaciones que son conocimientos, o las personas a las que yo le hago entrevista, a las que yo hago, con las que hago un grupo focal, que son personas que tienen el conocimiento, no son hechos, sino son fuentes. Entonces, eso le llamamos fuentes, las fuentes primarias, aquellas que nadie le cuenta, sino que han vivido, vienen con la experiencia. La fuente secundaria, aquellas que traen la información que otros le contaron. Si voy a los hechos, eh, un experimento, un no experimento, al lugar de los hechos, o provoco los hechos, y ya ahí no estoy de frente a las fuentes, entonces ahí digo, ahí yo estoy más bien observando los hechos, las técnicas general de los hechos es la observación. Los hechos no se consultan, se observan. Los hechos se observan. Y la técnica general, así amplia, donde caben todas, la técnica general de las fuentes. No estoy hablando de hechos, sino de fuentes. Las fuentes son los que tienen conocimiento escrito o hablado. Si voy a las fuentes, la técnica general es la consulta. Yo consulto un libro, yo consulto a un sabio, a un experto, pero yo no consulto un hecho. Los hechos no se consultan, los hechos se observan con un experimento o con un no experimento. Entonces, para tú ir a elaborar conocimiento de un hecho, hace un diseño de investigación. Y para ir a sacar informaciones, no crearla, de una fuente, hago un diseño de investigación. Hay un diseño de investigación para ir a las fuentes y hay un diseño de investigación para ir a los hechos. Yo metí ahí otra ideita, ¿verdad? Que cuando hablamos, por ejemplo, de un médico de frente a un paciente, que hemos dicho, ahí no está, aunque parece que está entrevistando, ¿y qué usted se siente? ¿Y de qué usted padece? Parecería que está entrevistando y parecería que está informándose. Yo dije, ahí no hay información, sino que hay observación. ¿Qué significa eso? Que aunque yo esté haciéndole pregunta a personas, ese grupo entra no de frente a las fuentes que son consultadas, sino de frente a los hechos que son observados. Porque cuando un médico está de frente a un paciente o un psicólogo de frente a de frente a un paciente o un psiquiatra,
no estamos igual que un físico de frente a un laboratorio. O sea, estamos de frente a un profesional del tema, de frente a su problema. Solo que el problema observado no es un problema físico. Lo psíquico y lo psiquiátrico son hechos, pero no físicos. Entonces, pero se observan, porque si no se observaran no hubiera ciencia. Se observan, pero hay otra forma de observarlos, no a través de un lente, ya sea un telescopio, un microscopio, o a través de la visión natural, los hechos físicos, químicos, matemáticos, de ciencias naturales, se observan de forma directa. Entonces se habla de observación directa. Pero cuando yo hablo de un hecho histórico, eso es más problemático, ¿verdad? Porque en los hechos históricos yo no lo observo, sino que lo consulto las fuentes. Los que saben me hablan de eso. Pero cuando yo voy, por ejemplo, a un problema psiquiátrico, a un problema psicológico, entonces ya que o estoy estudiando los valores de una sociedad, los problemas de la cultura de una sociedad, esos son hechos, cosas que están pasando. Pero eso no son hechos físicos que se miran a través de un lente o a través de la observación natural, sino que se observan a través de preguntas. O sea que las preguntas que yo hago para conocer los valores, la forma de pensar, los problemas psiquiátricos, las heridas psicológicas, para conocer, para observar. Yo como profesional de la salud psicológica o profesional de la sociología o profesional de la antropología, cuando estoy de frente a esos hechos, entonces no estoy de frente a la fuente, sino de frente a los hechos. Y estoy, por lo tanto, observando. Pero no estoy observando con la observación directa, así se le llama, directa. La observación directa es para los hechos directamente observables. La observación indirecta es aquella que utiliza instrumentos para observar. Por ejemplo, cuando yo utilizo un telescopio, un microscopio, usted dice que la observación es indirecta, aunque los hechos sean observables directamente, porque un planeta yo no lo observo directamente, porque yo no veo los 9 planetas, pero son observables directamente. Si se me pone en una posición en la que yo pueda verlo, digo yo, mira, ahí está Marte y mira, allí está Júpiter. Solamente hay que ponerme en la posición física en la que yo pueda observarlo. Una, las bacterias no son observables, los átomos no son observables por el tamaño, pero si tú lo agigantas o me empequeñece, si tú me pones en posición, entonces yo lo observo. Digo, oh, mira, ahí está un átomo, ahí hay mira las patas de una, qué sé yo, de una bacteria. Bueno, o sea que esos son físicamente observables, aunque prácticamente no sean observables. Entonces, yo necesito un medio, agigantarlo con un lente o empequeñecerlo con un lente. Entonces, agiganto el mundo de lo pequeño, acerco el mundo de lo lejano. Entonces, cuando utilizo lo que se llama el telescopio, el microscopio, tengo una observación indirecta, pero no porque los hechos no sean observables. Los hechos son son físicamente observables. Son se llama observación, materialmente, hechos materialmente observables y materialmente observables. Se le llaman hechos directamente observables. Esa es la palabrita, directamente observables. Ahora bien, cuando yo hablo de los valores, las heridas psicológicas, emocionales, el espíritu de venganza que tiene un pueblo, la nacionalidad de un pueblo, el idioma que habla un pueblo, son cosas que yo no la puedo ver sino después de escuchar e interpretar y decir, es aquello. Entonces, esos hechos no son directamente observables, sino que son indirectamente observables. Hablamos de hechos directamente observables y hechos indirectamente observables. Ahora bien, los hechos que son directamente observables y que son indirectamente observables pertenecen al mundo de los hechos, no al mundo de las fuentes. Y pertenecen al mundo no de la consulta, sino al mundo de la observación.
Entonces, como que son muchas ideitas, ¿verdad? Entonces, hay hechos, entonces las técnicas también podrían ser confundibles, ¿verdad? A veces tú no se pregunta y tú estás con preguntas abiertas, no estructuradas, normalmente se dice que eso es un enfoque cualitativo y tú estás de frente a una fuente. La fuente es el que tiene la información y tú haces preguntas abiertas porque tú estás tratando de entender. Tú no vienes a observar lo que ya tú sabes, sino que vienes consultando lo que no sabes. Entonces se llama enfoque cualitativo, preguntas abiertas. Ahora, cuando tú vienes ya estructurado, ya tú sabes lo que quieres, el médico que viene donde el paciente, el psicólogo que viene donde el paciente con un test psicológico, lo que viene a ver si, es trauma, si tiene trauma o no lo tiene, si tiene esquizofrenia o no lo tiene, o tú vienes con una teoría ya elaborada, con un marco teórico, y lo que viene con preguntas cerradas para probar la hipótesis, comprobar la teoría, a través de una operacionalización de la variable dentro de un grupo de personas. Entonces, lógicamente que ya ahí tú no estás consultando, tú estés utilizando instrumentos, pero no son instrumentos de consulta. Cuando son abiertos o cuando son cualitativos, son instrumentos de consulta. Pero cuando son preguntas cerradas, lo que tú no estás consultando ni aprendiendo, tú lo que estás es comprobando si hay o no hay, si se da lo que tú buscas o no se da lo que tú buscas, cuando tú traes preguntas cerradas, cuando tú vienes con preguntas estructuradas. En ese sentido ya no estamos con instrumentos de consulta, sino que estamos con instrumentos de observación, de levantamiento de datos, de observación, observar los hechos. Entonces a veces es un poco tedioso, no porque el hecho no esté ahí, sino porque a veces uno no tiene los criterios claros para poder entonces decir esto es una entrevista o es una entrevista o no es una entrevista. Entrevista estructurada, no estructurada, encuesta estructurada, no estructurada. ¿Con qué tipo de enfoque? Enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo. De frente a una fuente, porque si estamos con el enfoque cualitativo, no estamos de frente a una fuente, pero cuando estamos con el enfoque cuantitativo, no estamos de frente a una fuente. El médico no está de frente a una fuente, de frente al paciente, que le esté haciendo preguntas. Eso no son preguntas para aprender, son preguntas para entender, cualificar su mente, sino que son preguntas para cuantificar qué tanto tiene lo que ya el médico sabe, qué tiene o qué no tiene, y que el paciente ni siquiera se da cuenta para qué son esas preguntas o a dónde el médico quiere llegar, sino que el médico de alguna forma sabe hipotéticamente, las preguntas van dirigidas a que el médico de alguna forma confirme un sí o un no, y en ese sentido se llaman entrevista o encuesta estructurada, ordenadas a una observación, a una comprobación, a un descartar hipótesis o aprobar hipótesis, llamando la hipótesis aquí a lo que se supone que está en la unidad de análisis. Ahí está otra palabrita. Cuando estoy observando, no estoy de frente a, a una fuente, estoy de frente a un hecho. Y a los hechos se les suelen llamar, allí donde se encuentra el hecho, si son personas, se le llama unidad de análisis, no se le llaman fuentes. A un enfermo que yo estoy observando es una unidad de análisis o es un elemento de observación, no una fuente. Yo no lo estoy consultando, lo estoy observando. Entonces no estoy aprendiendo de él en principio, sino que mi diseño es de observación, un diseño de observación, no es un diseño de consulta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo le invito a que duremos unos 5 minutitos, 10 minutitos más, antes de cerrar, para no cerrar ese tema así de forma tan bronca, ¿no? Le invito a subir de una vez cerremos. Bien, maestro.